Bueno, ¿cómo tenemos que leer los resultados de estas elecciones, de la segunda vuelta de elecciones a gobernación, tanto en Santiago como en el resto de las regiones? Se habla de que Chile todavía no está culturalmente y políticamente en la línea con liderazgos del tipo Javier Milei y, por cierto, Donald Trump. ¿Significa realmente que se impuso la moderación y que las personas que fueron a votar, los votantes, se pronunciaron mayoritariamente por el fin de la polarización y de la moderación y finalmente por la moderación? Bueno, es lo que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado de estar contigo, Mirna. Gustavo, ¿por qué el voto obligatorio fue clave en esta votación? Partamos por ahí. Bueno, el voto obligatorio ha hecho que pasemos de en torno al 40% de la participación del padrón a un 83-82%. Eso tiene la consecuencia obvia de que aumenta el volumen electoral, pero además hace mucho más difícil de predecir los resultados de las elecciones, porque este 40% que se agrega más obligado es un perfil de votante que estamos empezando a conocer y que Ya. básicamente uno podría decir que son personas que no consumen habitualmente política, que no tienen una participación activa en la misma política y por lo tanto son personas que votan por razones bastante diversas. Y eso hace que este cambio a un nuevo padrón con voto obligatorio cambie un poco las condiciones del juego. Por ejemplo, se decía antiguamente de que la votación en concejales era un predictor importante para las presidenciales que seguían. Hoy día eso probablemente siga siendo así, pero con matices bastante importantes a propósito de esta nueva masa electoral que se incorpora. Ya, pero esta nueva masa electoral que se incorpora nos ha mostrado varias cosas. Nos mostró, por ejemplo, en el plebiscito de salida de la primera convención, un rechazo muy importante, ¿no es cierto?, a una propuesta que parecía para ese sector extrema. Luego nos mostró una votación cuando recordemos que el Partido Republicano, ¿no es cierto?, logra la mayoría en el Consejo Constitucional, también una alta votación, y después nos muestra, ¿no es cierto?, otra votación rechazando el segundo texto constitucional. Entonces, este 40%, ¿qué es lo que busca realmente? ¿Podría uno hablar de moderación con este tipo de historias distintas que hay hacia atrás? Bueno, pareciera que sí. De hecho, no es un antecedente idéntico, pero a mí me parece también relevante que ya llevamos varios Uh -huh. periodos presidenciales teniendo un presidente o presidenta de una coalición y un congreso de oposición, digamos. Entonces, estas señales que nos está dando el electorado de pesos y contrapesos, la verdad es que ya son parte del panorama político chileno. Ahora, respecto a tu pregunta, que me parece que es fundamental y es central para analizar estos resultados, hay que decir que una hipótesis bastante plausible es que sea la élite la que está mucho más polarizada de lo que realmente está la ciudadanía. Y esa cuestión vendría a ser un síntoma más de esta desafección de la ciudadanía, esta distancia de la ciudadanía respecto a su clase política y de paso la crisis institucional que estamos viviendo. Entonces, tenemos hoy día una élite política, salvo honrosas excepciones que yo creo que nos vamos a referir a ellas, pero tenemos una élite política que ha estado experimentando con discursos polarizantes, bastante estridentes en algunos casos, pero que en realidad no tienen rédito electoral para construir mayorías. ¿Ya? Eso es bien importante. Si nosotros proyectamos esta elección y esos estilos en miras de una presidencial, donde eso implica construir mayorías, este tipo de estilos polarizantes no logran su cometido, como podría ser la expectativa de algunos frente a modelos como Trump o Milley. Pero sí pueden ser efectivos para obtener escaños senatoriales o de diputados. Entonces hay que mirarlo según la elección que queramos proyectar. Correcto, vamos a ir, tengámonos en ese punto. Me parece muy interesante lo que tú planteas, Gustavo, porque quiero preguntarte aquí
lo que pasa con un liderazgo como Francisco Rego, que si bien no le alcanza para ganar, obtiene 2 millones de votos y logra el apoyo de una candidata muy bien posicionada en las encuestas como es Evelyn Matei. ¿Cómo observas ese endosamiento de respaldo que hizo la candidata Matei? ¿Cómo observas este resultado? Bueno, lo que hay que decir primero es que si bien la performance electoral de Francisco Rego es significativa, más de 2 millones de votos, lo cual es muy bueno para su sector, efectivamente no era el primer candidato, no era la primera opción que tenía el sector para presentar a la gobernación regional. Y eso se notó un poco de improvisación, de falta de apoyos iniciales, etcétera. Y para ser honesto, tampoco se veía una gran expectativa por parte de Chile Vamos en la elección de ayer. De hecho, en los puntos de prensa que son bien significativos, cuando el candidato va a votar, lo vimos más bien solitario, flanqueado por Belolio, por Desbordes y la secretaria general del Partido de Renovación Nacional, pero no mucho más que eso. Entonces, la verdad es que es una buena performance, pero también vimos en su campaña cómo hubo cambios de tono recurrentes, el tema de la guayabera se reemplazó por la corbata, y esto, en mi opinión, constituye una búsqueda de un relato que Francisco Rego representa muy bien respecto a la derecha, porque en algunos minutos era el polemista de Sin Filtros, en otros minutos era el hijo del mérito, y la verdad es que tal como lo dice Carlos Peña hoy día en una columna en el Mercurio, parecía ser que es una especie de ensayo en esta búsqueda de relato para construir nuevos tipos de liderazgo. En la práctica, ayer Evelyn Matei tuvo que salir a explicar por qué tenían ellos que estar alegres, y ella lo dice, tenemos que estar alegres, pero en realidad nadie estaba muy claro si efectivamente el que obtuvo ayer Francisco Rego era un buen resultado. Entonces, él es el... Bueno, claro, Perdón. perdón, es que te agrego que que ella en un momento dice no le demos tanta garantía, o sea, era como que casi, oiga, o sea, casi quedémonos con una piedra en los dientes de que efectivamente logró ese 45%, pero como que Claro. ganar no le pidamos tanta garantía. Se manda una frase así que era como bastante desafortunada, porque en el fondo le quitó todo el piso, ¿no? O sea, si la derecha quiere aprender algo de la elección de ayer en el caso de la región metropolitana, es que ese tipo de liderazgos no son suficientes para construir la mayoría que necesitan si quieren devolver a ser gobierno. Y tampoco y también debiesen aprender que no es suficiente tener un mal gobierno al frente para volver a ser gobierno. Yo te diría que esas son las dos conclusiones suficientes. Y el caso además de ayer es importante en la región metropolitana porque refresca la imagen de Claudio Rego como incluso un potencial candidato presidencial. Y por lo tanto, y además lo hace, perdón, Claudio Rego en un marco, en un discurso muy conciliador, muy de construcción, y donde demostró que basta con no enganchar con la polémica para asegurar un apoyo electoral significativo, probablemente de estas personas que no consumen política permanentemente, sino que más bien están buscando votar por alguien que les parece razonable. Conversamos a esta hora con Gustavo Campos, el ex investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Gustavo, si nos vamos a lo que pasó en Valparaíso con un incumbente como Rodrigo Mundaca, que arrasó en las en las votaciones y arrasó incluso en territorios que son mucho más proclives a la derecha, como es Santo Domingo y Zapallar. ¿Cómo te explicas eso y cómo te explicas que María José Hoffman ni siquiera haya ganado en esos dos territorios? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder todavía, Mirna, pero podemos explorar alguna hipótesis. Lo primero es decir que el trabajo del gobernador ahora reelecto Mundaca tiene una fuerte base territorial. El Frente Amplio, en particular, tiene una fuerte presencia en el territorio, lo cual puede explicar el éxito de la votación. Y lo segundo es que efectivamente eh, la candidata Hoffman probablemente no se logró identificar con las demandas de la ciudadanía
ella obtiene básicamente una votación que uno podría decir que es el piso de la derecha, pero que tuvo muy malas performances ella en los debates, donde se instaló la idea de que pese a que ha representado por años la región, la verdad es que no la conoce. Y en ese sentido, la ciudadanía parece haber refrendado el trabajo territorial del gobernador Mundaca, y me parece que es una de las principales explicaciones. Y lo segundo, una vez más, es que en el caso de María José Hoffmann vemos que ella puede quedar muy bien perfilada para la senaturía, lo cual alguien podría pensar que era su verdadero objetivo presentándose a este cargo, pagando una especie como de servicio militar, ¿no? Como de cumplir con un ritual iniciático para poder acceder a un cargo superior. Claro, pero Gustavo, volviendo al tema, porque uno diría acá jugó un rol esencial, ¿no es cierto?, el factor regional, el conocimiento del incumbente, de los territorios, la presencia en los territorios, ¿no? Porque se habla también de que los extremos quedaron fuera, ¿no es cierto? Pero Rodrigo Mundaca también ha pololeado un poco con esos extremos. O sea, yo te diría que es el único de los extremos que uno podría decir que ganó la elección, y en ese sentido podríamos decir que la excepción confirma la regla. De hecho, de hecho, si uno revisa el discurso que realizó el gobernador electo, tiene dos características importantes. Primero, exhibe moderación, que no es un rasgo que lo caracterice en su gestión y en su forma de hacer política, públicamente por lo menos. Y lo segundo es que, pese a ser apoyado fuertemente por las figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista, también realiza algunas acciones de desmarque, ¿sí?, reivindicando su independencia y señalando que tiene alguna visión crítica del gobierno. Entonces yo te diría que él constituye un poco esta excepción a lo que estamos hablando en términos generales de que las personas no votan por los extremos. Probablemente alguien podría decir, y sería una hipótesis a explorar, de que también María José Hoffmann no representa una moderación de su sector, y por lo tanto ante un choque de polos, digamos, el electorado de Valparaíso se decantó por una figura de izquierda. Interesante ese análisis, ¿ah? Vamos a seguir explorando porque, por ejemplo, lo que ocurrió, ¿cómo te explicas lo que ocurrió en Araucanía? Más allá del caso convenios, porque esa Sí, es una región eminentemente de derecha y sí, gana, ¿no es cierto?, una hora independiente, pero con historial largo, ¿no es cierto?, como militante de la democracia cristiana, como es René Zafirio. sí. Bueno, eh, mira, yo creo que René Zafirio sí viene a confirmar lo que estamos hablando. Si bien uno la identifica con la centroizquierda, es una figura de moderación, frente Mm. además a un hecho que me parece irresponsable por parte de Chile Vamos llevar un candidato con los problemas que presentaba en términos del caso convenio, ¿no? O sea, y aquí nos encontramos con el tema de la institucionalidad, que sé que no es el punto, pero cómo los partidos Dale políticos nomás. escogen sus candidatos es muy relevante. ¿Ah? Los partidos políticos tienen un rol institucional en la democracia de escoger a los candidatos y candidatas. Y por lo tanto, Chile Vamos persistió en una apuesta que a todas luces era una muy mala candidatura. No le fue tan mal como uno esperaría, inclusive, pero esa candidatura era básicamente dar por perdida la región. Y en ese contexto, las personas no eligieron el candidato al Frente Amplio, eligieron en primera vuelta al candidato más moderado que René Zafirio. Entonces, ¿es una sorpresa porque la Araucanía es bastión de la derecha? Sí, sí lo es. Pero hay que decir que en esa derrota mucho mérito lo tiene Chile Vamos al haber escogido un candidato con serios problemas de casos de probidad o a lo menos acusaciones serias respecto a lo que implica el caso convenios. Y si nos vamos al Biobío, ¿no es cierto? Este triunfo arrollador de Sergio Giacaman. Para ti, ¿tiene que ver más con Sergio Giacaman o tiene que ver con que efectivamente Alejandro Navarro nunca fue un candidato de consenso para la centroizquierda? Bueno, los que conversamos de estos temas nos encontrábamos ayer con la pregunta en varias partes de, bueno, ¿quién decidió poner de candidato a Alejandro Navarro?
después de esos dichos que lo comprometían tanto con el régimen de Maduro y los costos que puede tener esto en un escenario como el que estamos conversando de moderación. Naturalmente que la derrota de Yagamán tiene bastante mérito de orden de la oposición. Pensemos que esto es bastante nuevo, el hecho de que Concepción o la región del Biobío se esté convirtiendo en un bastión de la derecha gobernado por el Partido Social Cristiano en la alcaldía y por un gobernador regional UDI. Tuvimos también avances significativos, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, donde ganó Evópoli, y lo que era el antiguo bastión de la izquierda hoy día aparece en los últimos resultados electorales como una región de derecha. Eso es novedoso. Ahora, ¿da para un 72,8%? Yo creo que no, y que mucho de ese porcentaje que obtuvo Yacamán lo explica el rechazo a Navarro, que dicho sea de paso, con todo lo que uno pueda decir o haber observado, leído o escuchado sobre él, obtiene un 27%, lo cual lo posiciona bastante, como una figura bastante competitiva para una elección de Congreso. Allá, o sea, claro, porque en el fondo acá, y es lo que tú decías tú, Gustavo, separemos lo que significa postular al Congreso, por ejemplo, o postular a un cargo municipal o a un cargo de representación de core o incluso de core, a querer tener efectivamente posibilidades presidenciales. Por lo tanto, volviendo al punto inicial, cuando yo te preguntaba en qué está la población, y tú me dijiste algo muy interesante, tú me dijiste, la élite es la que está polarizada, pero la gente no. La gente quiere acuerdo, la gente ya está cansada de la polarización. ¿Cómo observas esa dualidad que se produce y esa contradicción? Bueno, ese es el desafío que hoy día tiene la clase política y es la contradicción, porque mientras vemos un debate legislativo completamente polarizado, la señal que le está dando la ciudadanía hacia esta misma élite es, oye, aquí nosotros estamos votando por las personas que nos parecen dentro de la oferta mucho más moderadas y mucho más sensatas. Recordemos, por ejemplo, solo a modo para visualizarlo, la campaña de Claudio Borrego mientras la de Francisco Rego. Claudio Rego, dentro de todas sus virtudes comunicacionales, se preocupó bastante de resaltar lo que se había hecho y lo que se iba a hacer. Mientras que al frente, esta es una opinión personal, por cierto, pero lo que me queda más fresco de esa campaña era la crítica, las insinuaciones respecto a temas de probidad, lo que se iba a hacer y en base a lo que no se había hecho. O sea, el tono constructivo pareciera ser que es premiado hoy día por el elector y no caer en estas caricaturas que en realidad no le hacen mucho sentido a la ciudadanía. Entonces, si tú a mí me preguntas, yo creo que la élite tiene el desafío de leer esta señal de moderación y traducirla en leyes y en políticas públicas que redunden en una mejor calidad de vida. Eso es lo que nos está diciendo la ciudadanía, a mi juicio. Claro, lo que ocurre es que cuando tú vuelves al Congreso, baja la tensión electoral, volvemos a este juego de suma cero, ¿no? Donde al final tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque hoy día tenemos una oposición que ha sido muy dura, tan dura quizás, algunos dicen, claro, menos dura, otros dicen más menos dura que lo que fue la oposición que hoy es gobierno, pero cuando esta oposición sea gobierno y este oficialismo sea oposición, ¿vamos a seguir igual? Bueno, lamentablemente todo parece indicar que sí. O sea, en definitiva, la oposición de hoy día le recrimina al oficialismo actual que cuando ellos eran oposición fueron obstruccionistas y por lo tanto parece un ciclo de pasadas de cuenta que hace que las personas lo único que hagan es alejarse de la política. Y por lo tanto, ahí es donde hay un desafío importante. La señal que nos está dando esta elección es que los discursos moderados, propositivos, que apuntan a ciertas miradas de futuro, son premiados versus el discurso, digamos, polarizante, extremo, que en realidad solamente tiene algo que ofertar cuando tiene un opuesto al frente. Entonces, Claro. ¿cómo los partidos políticos son capaces de procesar aquello en propuestas Ujú. programáticas, en su quehacer día a día? Es el desafío, es el trabajo de la élite. La élite política tiene que tomar decisiones en base a las señales que les da la ciudadanía. Ahora tienen una señal potente, fresca, acaba de ocurrir, pero lo peor que podrían hacer es ponerle más leña, digamos, a la chimenea
de la polarización, cuando la señal va directamente hacia el lado opuesto. Claro, y por último, y muy cortito, ¿qué tiene que hacer Evelyn Matei a partir de ahora? Porque uno podría decir que fracasó cuando le da su apoyo así completamente, ¿no es cierto?, cerrado, tanto a Francisco Rego como lo propio respecto de Valparaíso. Y no recuerdo, también en la Araucanía, también fue a la Araucanía a dar su apoyo y resulta que los tres perdieron. ¿Qué tiene que hacer ahora Evelyn Matei? Bueno, hay que ser justos, sí, y decir que hay un avance, ¿no? Pasar de una gobernación a 6 es un avance Sí, objetivo, absolutamente. más allá del escenario anterior. Y hecho ese punto de justicia, el desafío que tiene Evelyn Matei y que puede explicar un poco estos apoyos arriesgados es dar una señal de liderazgo al interior de Chile Vamos. O sea, hoy día a las 8 de la mañana ya habían declaraciones de algunos personeros de Chile Vamos diciendo que Francisco Rego podía ser un buen candidato presidencial. Entonces, ¿qué es lo que viene, en mi opinión? O si yo fuera asesor de Evelyn Matei, le diría, ordenemos las huestes adentro, construyamos lazos con los partidos políticos, especialmente con RN y con Evópolis, que se sienten naturalmente un poco más lejanos de ella, pues su militancia es UDI, y una vez que se logre ordenar esto, que se den señales de unidad, porque cuando la derecha va unida en general tiene muchos mejores performances, empecemos a construir un programa de gobierno. Eso es lo que yo creo que le queda, ordenar la casa, ordenar los equipos y mostrar liderazgo interno, porque este no es un buen resultado y en esos momentos es donde se empiezan a cuestionar los liderazgos. Harto tema que va a surgir acá, tenemos mucho más paño que cortar. Te agradezco muchísimo, Gustavo Campos, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, por traernos tu análisis. Ha sido un placer, Mirna, mucho gusto. Muchas gracias a ti.